Hola, soy Rodrigo García. Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con la doctora Cintia Solís y el licenciado Cristian Paredes sobre la Ley General de Ciberseguridad en México. Acompáñenme. La doctora Cintia Solís Arredondo es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París-Saclay y París-Sud. Cuenta con una maestría en Derecho de la Innovación Técnica en la Universidad de París y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Traducción en el Colegio de México, maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, así como diversos diplomados y formación en Propiedad Intelectual, Gobernanza de Internet y Cibercriminalidad, avalados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la South School of Internet Governance, la CNIL y la OEA. Ha trabajado en la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y diversos despachos nacionales e internacionales. Actualmente es socia de la consultora internacional LexInc. Ha sido docente en diversas instituciones académicas del país y a nivel internacional, tales como la Universidad La Salle Bajío, la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac del Sur, la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Panamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el INACIPE, Infotec y el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. El licenciado Cristian Paredes es Field Compliance Officer. Previamente se desempeñó como director jurídico en SAP México, logrando hacer cambios relevantes en el área y consolidando un gran equipo legal para la subsidiaria, incluso siendo reconocido como el colaborador más destacado en la empresa en 2017. También es el encargado del área de datos personales y privacidad de la empresa. Es coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC. Capacitador autorizado en prevención de la corrupción por Alliance for Integrity México. Vicepresidente de Tecnología en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, AMEXICOM. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Egresado de la Universidad de La Salle, Campus Ciudad de México. Cuenta con 15 años de trayectoria como especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información. Ha sido incluido desde el año 2017 en la publicación de GC Power List México y en la 7ª edición de Líderes Mexicanos, Abogados, la estructura legal del país como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria, incluido en la lista de Abogados Disruptivos México 2022 en la revista Foro Jurídico, Premio Iberoamericano Top Compliance Profesional Empresarial Compliance México 2021. Cintia, Cristian, pues vaya, estamos con dos grandes expertos en el tema de la ciberseguridad para hablar justamente de un tema que es relevante, actual y diría yo necesario, como es justamente la Ley General de Ciberseguridad en México, en la que entiendo la finalidad, por supuesto, de una ley de esta naturaleza es regular la protección de la información, sancionar los delitos cibernéticos y aminorar, por supuesto, los riesgos o pérdidas de estos ataques. Como lo ha mencionado el Banco Interamericano de Desarrollo, las políticas de ciberseguridad son vitales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, tales como la privacidad y la propiedad. Así es que, sin más, les preguntaría, quizá conocer la opinión de ambos al respecto. ¿Qué es la ciberseguridad? Pues no sé, ¿tú quieres entrar, Cristian? Empiezo yo. No, por favor, adelante, Cintia. Bueno, a ver, es muy importante lo que comentas, Rodrigo, porque desde mi perspectiva, el hecho de definitivamente sí hay que retocar y generar nuevas normativas que atiendan de manera más global e íntegra este problema, pero eso no significa que estemos en un estado cero en materia de ciberseguridad en México. Y para eso, qué bueno que empezamos tocando lo que es realmente la ciberseguridad. La ciberseguridad es un concepto que, aunque puede parecer como muy técnico, en realidad está compuesto tanto de leyes como políticas, herramientas, dispositivos, mecanismos de seguridad, pero también, algo en lo que Cristian es experto, todo el tema de buenas prácticas, mecanismos de gestión de riesgo, formación, que esto es algo súper importante, y desde luego la parte tecnológica
Todo esto para proteger tanto a las personas como a los activos de tecnologías de la información, tanto tangibles como intangibles, que normalmente están conectados a una red. Y esto no solamente está enfocado a la ciberseguridad de los estados, entendiendo como pues toda la parte gubernamental, sino también de todo tipo de organizaciones civiles. Ese es como el concepto global de la ciberseguridad. Mira, Gracias, Rodrigo, Sim. nada más para dar mi punto de vista. Pensemos que la ciberseguridad tiene un carácter preventivo, ¿no? Yo creo que esa es la naturaleza y como lo hemos, de alguna manera, con el antecedente que tengo en una dirección jurídica, ahora como parte del equipo de compliance de la empresa donde trabajo, todo lo tenemos que ver con un enfoque preventivo, ¿no? Entonces, lo que busca la ciberseguridad es precisamente evitar esos ataques, ¿no? Que se consolidan o que buscan, ¿no? Extorsionar o que buscan generar disrupción en las operaciones de los negocios, más allá de nuestra esfera, ¿no? Como personas cuando utilizamos nuestros aparatos de comunicación. Entonces, veámoslo como parte de la cultura preventiva que cualquier persona y ya después cualquier empresa tiene que implementar, ¿no? Dentro de su ambiente de negocio o dentro de su ambiente familiar inclusive. Claro, y lo comentaba ahorita Sim, respecto a que no es que en México, por supuesto, no tengamos nada regulado. En ese sentido, les preguntaría a los dos, quizá empezamos con Cristian, ¿es necesaria realmente una legislación específica en materia de ciberseguridad? Me parece que sí. Hoy tenemos por diversos lugares, en diversas legislaciones, temas, ¿no? Que ya están de alguna manera por estado o de alguna manera en leyes de datos, etcétera. Entonces, me parece que la mejor práctica sería que tuviéramos una ley especial para todos estos tipos de situaciones, incluso, ¿no? Y quizás vamos a platicar de eso más adelante, pero hoy a través de un TEMEC, ¿no? Que han conversado en estos días, pues ya tiene todo un capítulo en especial sobre esto a través del comercio electrónico. Entonces, si vamos viendo y vamos decantando, ¿no? Nuestro aparato judicial y cómo está compuesto todo el tema legislativo en el país, me parece que hace sentido que este tipo de leyes ya se vayan formalizando. Han habido muchas iniciativas, se ha hablado mucho de este tema por muchos años, pero me parece que todavía queda pendiente algo de voluntad, ¿no? En diferentes órganos para que se plasme y se aterrice ya concretamente una ley en esta materia. Sí, coincides un poco con lo que ha indicado Cris, ¿difieres? A ver, Adelante. sí coincido en algunos puntos, en el punto central de que efectivamente sí necesita crearse esta normativa, pero creo yo que no es la herramienta, es decir, sí hay que generar una ley general de ciberseguridad, pero como un seguimiento a la entonces Estrategia Nacional de Ciberseguridad en México de 2017, es decir, una ley que atienda esos 5 objetivos estratégicos que se plantearon, esos principios rectores y los ejes transversales. Creo sinceramente que sí es necesaria la existencia de esta normativa, pero hay que tener muchísimo cuidado con la incorporación de ciertos tipos penales. Es decir, hay algunos tipos penales que se deberían de incorporar en esta ley especial, pero definitivamente no todo, porque esto atentaría directamente contra el concepto que se tiene de ciberdelito, que sé que vamos a platicar más adelante, y que al final del día lo que estaríamos haciendo es un todo y un nada y caeríamos en otros errores como en su momento cayó el legislador colombiano. Esa es mi perspectiva. Perfecto. Gracias, Sim. Gracias, Cris. Al respecto, y lo mencionó ahorita un poquito, Cristian, por ahí entiendo que hay algunas iniciativas de diferentes legisladores, concretamente creo que hay una, la del senador Mancera, que quizás es la más ruidosa, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Ha habido algún avance? ¿Se ha discutido con expertos en la materia? ¿O qué se sabe de esta iniciativa? Ok. Bueno, a ver, por ahí se invitó justamente a la Barra Mexicana de Abogados a que hiciéramos algunos aportes a esta normativa. Nuestro colega David Merino hizo algunos comentarios y creo que son bastante interesantes en el sentido de que, a ver, el senador Mancera prevé la incorporación de ciertos tipos penales, que en muchos casos estos tipos penales ya están atendidos tanto a nivel como estatal.
Claro. Por lo tanto, pues considero un acierto por parte del equipo de David el haber suprimido ciertas cosas, ¿no? O proponer la supresión de estos temas que normalmente a lo mejor tendrían que llevarse a un transitorio o que serían una, o sea, a lo mejor que lo importante aquí sería manifestar como ley general, pues ciertos mínimos indispensables que después se llevaran a las tareas de los legislativos locales, que creo que esa es la situación más importante, porque ese es un error en el que han caído varios senadores y varios legisladores que año con año ya parece cuota, ¿no? Están proponiendo estas legislaciones o estas reformas donde se incorporan tipos penales ya existentes y que incluso serían violatorias desde mi perspectiva, pues justamente el 73 constitucional, porque estarías eventualmente invadiendo pues esta esfera que tienen de independencia los legisladores locales para estas materias, la materia penal, pues. Yo nada más comentaría que de pronto, siguiendo esta idea, ¿no? Precisamente de los refritos, ¿no? Que de pronto van generándose nuevos proyectos, pero al final lo que sucede es que no se aterriza nada, ¿no? Estamos también hablando del famoso convenio de Budapest desde hace ya muchos años, entonces son variables sobre el mismo tema que necesitamos que de alguna manera se vayan aterrizando y que pues al final sabemos que no va a haber la ley perfecta, pero quizás hace más sentido que ya se aterrice y que ya se pueda trabajar sobre un documento, como bien refería Sin, en lo que se ha estado trabajando en la barra a través del doctor Merino, y que tengamos algo ya de alguna manera aterrizado y que no sigamos en las nubes, ¿no? Que me parece que siguen, van y vienen administraciones y que no se logra precisamente llegar a un punto de acuerdo que nos permita de alguna manera avanzar en todos estos conceptos, ¿no? Que de pronto son para algunos esotéricos, ¿no? Y que de pronto tampoco son tan sencillos de asimilar, pero bueno, tenemos que darle la vuelta y tenemos que buscar un marco jurídico para México también. No, y sobre todo también habiendo estas mesas de trabajo con expertos, como son, por supuesto, ustedes dos, por supuesto, nuestro gran amigo David Merino, etcétera, y por medio de la barra, que realmente tomen en consideración todas estas aportaciones, que no sea simplemente como muchas veces sucede, ¿no? Que se hacen las mesas de trabajo para decir sí, se tuvo el acercamiento con expertos, con sociedad civil, etcétera, pero al final del día ya está más que planchado el proyecto y así sale. Entonces, ahí yo creo que la importancia realmente de seguir haciendo ese push por parte del colegio para que realmente todas estas aportaciones que ya han ustedes como expertos, digamos, sugerido, pues realmente las tomen en consideración, ¿ok? Les iba a preguntar, sin comentarse un poquito, justamente yo tengo una duda, saber si hay una diferencia real entre ciberdelito y ciberamenaza. Ya, pues mira, lo que pasa es que el ciberdelito en realidad es cuando esto ya sucedió. Por ejemplo, en términos es algo que ya hemos comentado hace mucho tiempo, pero realmente cualquier delito que se cometa, digamos, hoy en día a través de medios electrónicos podría tener esta categoría de delito cibernético o ciberdelito, ¿ok? O sea, cualquier acción delictiva que utilice como medio o como fin a las tecnologías de información y comunicación entrarían justamente en pues en esta definición, ¿ok? Por eso lo que comentabas hace rato es que a mí me preocupa, porque imagínate que tú quisieras tener contemplados absolutamente todas las opciones de delitos informáticos que se puedan dar en el ciberespacio en una sola ley. En realidad esto lo que ocasionaría es que lejos de estar realmente resolviendo el problema, pues yo veo muy difícil que se pudiera aplicar una normativa en este sentido. Y la ciberamenaza, ya medio lo comentaba un poquito Cristian, es justamente pues cualquier situación que en potencia pueda causar algún tipo de daño, amenaza a la eliminación, a la destrucción, a la modificación, todo esto obviamente sin consentimiento del titular, tanto a la información contenida en los sistemas de información como a los sistemas en sí mismos. Es decir, la ciberamenaza es una cuestión en potencia y ya un ciberdelito es cuando se ha cometido una conducta como tal. Sí, y aquí, ¿Quieres aportar algo? Rodrigo, Adelante. sí, y aquí dentro de este tema ya podremos entrar en detalle, ¿no? Precisamente de cuáles son esos ataques o cuáles son los famosos escenarios, ¿no? Que ya son muy conocidos, se habla mucho de ellos,
pero que me parece que en este ambiente que busca la barra, ¿no? Y obviamente en nuestras comisiones de evangelizar y de traer este tipo de conceptos, pues ya sabemos que podemos encontrar desde los ataques de ingeniería social, el famoso malware, todo lo que tiene que ver al ataque a Internet de las cosas, que de aquí se abre toda una plática, ¿no? Que cada vez tenemos más aparatos conectados, más instrumentos que precisamente desde el teléfono, ya obviamente aparatos de otro tipo. Entonces, tenemos que buscar esa conciencia en la gente. De pronto lo podemos distinguir entre la cuestión empresarial, ¿no? Y de las de pymes, bipymes, ¿no? Con el problema quizás presupuestal que tienen, pero de pronto nosotros dejamos, ¿no? Esa situación en un segundo plato, pero también tenemos que hablar de eso ya en nuestra individualidad y generar conciencia, ¿no? De que cómo tenemos que cuidar nuestros dispositivos, los medios de autentificación, etcétera. Entonces, necesitamos generar ese tipo de pláticas, ¿no? Y obviamente, gracias por abrir este espacio para hablar de eso, Rodrigo, porque de pronto se nos puede ir, ¿no? Y como que siempre lo llevamos a un escenario quizás legislativo o quizás muy de empresa, ¿no? De despacho de los riesgos, pero también hay que hacer ese doble clic, ¿no? En cuanto a cómo nosotros estamos generando esta conciencia de proteger correctamente nuestros aparatos, de tener actualizaciones, etcétera, ¿no? Por eso, ya cuando pasan las cosas, ¿no? Como dice Cintia, de la parte ya del ciberdelito, ya como un acto, ya un hecho ya concreto, pues bueno, antes de eso tenemos que recordar estas ciberamenazas, ¿no? Como un eventual escenario que también en algunos casos podemos evitar generando este tipo de pláticas y generando este tipo de conciencia entre todos. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo he escuchado muchas veces a ambos, así concretamente en diferentes foros también, decir, ¿no? Al final del día siempre estamos expuestos, eso es una realidad, y por muchos candados, vamos a llamar, que pongamos a nuestros dispositivos y que estemos tratando de estar siempre en las actualizaciones y demás, por supuesto que el riesgo latente está. Eso es una realidad. Tengo entendido que incluso México es uno de los países con mayores índices en tema de ciberdelitos, ¿correcto? Así es, en el último reporte que hizo el FBI cada cierto tiempo hace un reporte que se llama el FBI Internet Crime Report, y pues hemos estado literalmente en el 7 y el 9, y en el último reporte estamos en el lugar número 7, o sea, estamos en el top 7 de países en el mundo atacados. Y en Latinoamérica siempre estamos entre, o sea, peleándonos con Brasil entre el primero y el segundo, y ahorita en los últimos reportes pues estamos en el primer lugar de Latinoamérica como país Sí, creo que son atacado. datos sin duda que nos tendrían que alarmar definitivamente para evitar pues, estar en estos lugares como país. Ya Cristian mencionaba, entiendo, algunos tipos de ataques cibernéticos. ¿Son los únicos que existen? Por ejemplo, el phishing, el ransomware, todos estos, o hay algunos más que nos pueden No, mira, exponer? algo súper importante que quisiera justamente aclarar es que técnicamente hablando, ya Cristian nos dio una clase de diferentes tipos de amenazas y de ataques informáticos. Hay que entender que esos ataques informáticos jurídicamente se traducen en una multiplicidad de conductas delictivas. ¿Y eso qué significa? Que nunca vas a tener un tipo penal en ninguna parte del mundo que pueda abordar todo lo que es ese ciberataque, porque, por ejemplo, aquí Chris hablaba de los ataques de ingeniería social. En muchos ataques de phishing se utiliza primero un ataque de ingeniería social, luego, obviamente, haces caer a esta persona en el error, posteriormente hay un ataque, por ejemplo, de suplantación o robo de identidad, usurpación de identidad, y luego cometes otro fraude, o a partir de ahí, por ejemplo, te robas las credenciales o te haces pasar por algún alto directivo de una empresa o incluso de algún gobierno, y puedes atentar contra la información, ¿no? Ya sea suprimirla o apropiarte de ella para algún otro tipo de fin delictivo. Entonces, realmente el enfoque que debe tener, yo creo que es un enfoque, tú lo decías, Rodrigo, perfectamente. O sea, no nada más es un tema legislativo. De hecho, de los 8 ejes transversales que proponía la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017, uno de ellos es la cultura de la ciberseguridad y el segundo, la creación de capacidades. Si no hay una inversión en esta cultura a la ciudadanía,
O sea, no va a haber ninguna legislación que pueda con esto. Y parte de la creación de capacidades también está enfocada en capacitar correctamente a nuestros ministerios públicos y a nuestros jueces o todos los aparatos de impartición de justicia, porque no nada más es el tema de tener la legislación y ya. Yo hago mucha referencia siempre a una sentencia colombiana que a mí me parece impresionante porque ejemplifica justo lo que he querido decir, ¿no? Que esto ya cambió, pero en su momento un juez colombiano, existiendo un tipo penal especial de fraude informático, se decantó por la aplicación del fraude genérico porque incluso se remitió a la exposición de motivos diciendo, yo no puedo aplicar esta norma que en su exposición de motivos tiene como un fin proteger la información de las personas, cuando lo que realmente el bien jurídico tutelado que se había afectado es el patrimonio de esta persona. Entonces, la idea es no caer en esas trampas, porque cuando eso existía en el Código Penal de Colombia, no se aplicaba. ¿Sí me explico? Hay que enfocarnos en algo realmente práctico. Y una cosa que sí creo que es muy importante y en la que han coincidido varias iniciativas de ley presentadas a la fecha, es que sí se tendría que generar un organismo pues nacional, ya sea independiente o a través, por ejemplo, como la Agencia Nacional de Ciberseguridad que tiene Francia, que está compuesta por otros agentes gubernamentales e incluso de la sociedad civil, para poder darle seguimiento a estas estrategias. O sea, sí se necesita tener eventualmente algún tipo de entidad gubernamental que englobe estos esfuerzos, porque sí los hay. Tenemos a Conducef, tenemos al INAI, tenemos a las policías cibernéticas locales mandando boletines, pero son esfuerzos aislados. Lo importante sería que fueran esfuerzos dirigidos para poder atacar este problema. Claro, lo has comentado, perdón, Cris, ya un par de ocasiones, sí, sobre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, justamente, digamos, que se creó en la administración de Enrique Peña Nieto en el 2017. No sé si por ahí vas, Cris, y quizá para ahondar un poquito, o sea, ¿qué ha pasado realmente con esa estrategia? ¿Sirve de base hoy en día? ¿Se utiliza en estos ejes? ¿Qué nos pueden decir? Es que, fíjate, como sale en 2017 eso, pues ya estamos al final Al de final. ese sexenio. Entonces, ya cuando tenemos ese tipo de situaciones, sabemos, transeccionales, es muy complicado, ¿no? Entonces, comparto la situación de la capacitación y precisamente este tipo de foros nos permite intercambiar este tipo de ideas, pero cuando hablamos de infraestructura y de presupuesto y de voluntad para que todo esto se dé, ahí es donde tenemos el reto, ¿no? Ahí es donde tenemos que invitar precisamente, y que ese es el esfuerzo también de la barra, para que ya se puedan destrabar algunas cosas, porque si hablamos de un centro, pues sí, obviamente sería lo ideal, pero regresamos a la situación de que, pues a lo mejor en el timing, ¿no? De pronto la cuestión presupuestal, la situación política no favorece mucho, de repente empezamos a escuchar cuestiones de austeridad que pues no, simplemente no van a ser clic, ¿no? No va a checar el audio con el video entre una expectativa de crear organismos independientes para que den este tipo de soluciones o de alternativas versus, ¿no? La realidad que de pronto nos rebasa. Entonces, si me regreso al 2017, pues no fue el mejor timing, podrá servir de algún tipo de parámetros. Sabemos que pues lo de antes quizás no está muy bien visto, por eso también han salido y han presentado diferentes precisamente iniciativas. También creo que hubo precisamente una iniciativa sobre la Ley Nacional de Seguridad en el Ciberespacio. Entonces, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Pero de pronto, pues no pasa de ahí, ¿no? Y como se dice, ¿no? Es la misma gata, pero revolcada. Entonces, me parece que debe de haber un espíritu, ¿no? De voluntad política para que finalmente se logre algo, ¿no? O que se aterrice el tema. Y al respecto, y ambos ya comentaban un poco de eso, les preguntaría entonces, o sea, para ustedes, ¿qué tipo de infraestructura justamente institucional debe tener el Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el ciberespacio? Mira, yo creo que a nivel de infraestructura mal no estamos, ¿Ok? porque existen diferentes entidades que tienen hoy en día que cuentan con la infraestructura. En el sexenio pasado y parte de este teníamos justamente la división científica de la de la Policía Federal, que después retomó la Guardia Nacional. Tenemos el CERT-MX. Y obviamente también existen unidades de ciberseguridad tanto en Sedena como en Marina y son bastante buenas.
Yo creo que aquí la normativa lo que tendría que hacer, y Cristian le dio en el clavo perfecto, es, a ver, no puedes pretender mirar esta problemática desde un punto de vista de austeridad, porque es una austeridad mal entendida, es un ahorro mal entendido. O sea, obviamente tienes que invertirle a esto, no hay de otra. Claro. Tienes que invertirle porque esto necesita realmente presupuesto. Entonces, ¿a qué voy? A que podría generarse, como yo lo comentaba, pues en esta normativa de Ley General de Ciberseguridad es lo que ya se tiene en cuanto a infraestructura, sumarlo. Es decir, que esta ley obligara a estas entidades a hablarse entre sí y sumar esfuerzos. Ni siquiera es como que tengas que invertirle gran cosa porque mucha infraestructura ya se tiene, pero evidentemente pues, se tiene de forma aislada. Tenemos 32 Claro. policías cibernéticas, lo que tiene Guardia Nacional, etcétera. Entonces, Marina, Sedena, que tienen buenas cosas, hay que justamente conjuntar esfuerzos. Y No, y ahí concuerdo ahí, rápido, perdón, que justamente, o sea, que creo que no podemos, digamos, ser austeros con la terminología que actualmente se utiliza. Cristian, mejor que nadie lo sabrá, por supuesto, en el tema prevención, justamente, o sea, es mucho más caro el después, cuando estás ya en el problema, haberlo hecho de forma preventiva e invertir en lo que tenías que haber invertido. Adelante, Cris, perdón. y no, sobre esta situación, ya hemos conocido algunos eventos, ¿no? O sea, públicamente se ha conocido algunos eventos en donde precisamente o por que no se ejecutaron ciertas acciones o porque, digamos, los trascendidos señalan que no se han hecho algún tipo de inversión en cuanto quizás, ¿no? Estos desarrollos o las actualizaciones que se tienen que estar haciendo periódicamente, pues se pone en riesgo la infraestructura, ¿no? Que ya puede existir y por ende sale todo este tipo de problemas, ¿no? En algunas empresas productivas y etcétera. Entonces, es otra vez, ahí está el tema, ahí está el problema, pues obviamente cómo lo tienes que atender, ¿no? Con voluntad, con presupuesto. Claro, nos están quedando pocos minutos, quizá para un par de preguntas más. Les preguntaría entonces, ¿qué debemos hacer frente a un ataque cibernético? Ok, bueno, en primer lugar, hay que asesorarse correctamente porque hay que quitarnos esta idea de que no hay nada que hacer en torno a un ataque cibernético y además si eres una empresa, o sea, si eres una persona física o moral que además tiene, por ejemplo, si en este ataque cibernético están involucrados datos personales, ya no solamente es que tengas que hacerlo para tutelar justamente tus derechos, sino además es una obligación, ¿no? Tienes que hacer un análisis del ciberataque y verificar si esa información que se comprometió no afecta sustancialmente pues, a nivel moral o patrimonial a los titulares, porque en este caso lo que tendrías que hacer es una notificación con ciertas características. Entonces, creo que es importantísimo, idealmente sería que todos tuvieran un análisis de riesgo previo, justamente apelando a estas políticas de ciberseguridad, pero como no lo es, hay que asesorarse correctamente y denunciar. Definitivamente es un hecho que se tiene que dar seguimiento. Sí existe la normativa y cada vez, afortunadamente, cada vez los ministerios públicos están más familiarizados con estos temas y eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Y obviamente aplicar las medidas correctivas después, porque de nada sirve que ya haya sido vulnerado y no corriges el problema. Definitivo. Cris. Sí, me regreso a lo que comenté al principio, la cuestión de prevención, pero ya si estamos en el supuesto, ¿no? Lamentablemente de sufrir algún tipo de ataque, pues yo creo que lo principal es, como en muchos casos, mantener la calma y revisar, ¿no? ¿Qué se hizo mal, ¿no? Ya en la necropsia, quizás ya entrar en la parte autocrítica y generar precisamente o tener de manera ya anticipada, como decía Cintia, los contactos y las formas y las alternativas en los que se pueden ventilar este tipo de cosas, ¿no? Por la parte reputacional, naturalmente, ¿no? Esa parte del damage control puede generar muchísimos problemas en las empresas porque naturalmente ponemos o depositamos nuestra confianza en muchas de estas empresas y de repente cada tercer día sale alguna mención, algún tweet de que ya vulneraron, ya está disponible. Entonces, la parte reputacional aquí juega mucho. Entonces, vale la pena tomarlo con calma y tomar las medidas necesarias, ¿no? Y obviamente con la asesoría, ¿no? De diversas partes, ¿no? No solamente es en la parte, digamos, de abogados, hay muchas más cuestiones que se tienen que analizar y obviamente la denuncia y todas esas buenas prácticas, ¿no? Para evitar que se siga propagando este tipo de situaciones.
Concuerdo plenamente con ambos, la verdad. Nos quedan 2 minutitos. Rápido, le daré una pregunta a cada uno. Cris, ¿consideras que hace falta una cultura de ciberseguridad entre la población para evitar justamente ciberataques? Sí, definitivamente, ¿no? Me parece que en lo individual hemos crecido, ¿no? Verdaderamente sin ningún tipo de reparo, ¿no? Aceptando cosas sin leer, sin entender, generando exposiciones, ¿no? Unilateralmente con nuestras fotos o con la información, con la famosa huella digital. Pero bueno, al final vamos entendiendo poco a poco que esto trasciende, ¿no? A nuestras familias, obviamente a los negocios, y creo que cada vez estamos más conscientes y foro, ¿no? Como el que nos permites, en el que nos permites conversar hoy, pues la intención precisamente es volver, ¿no? A concientizar a la gente de que tenga, ¿no? Las precauciones. Es como cuando sales a manejar, ¿no? Y tienes esas precauciones. Lo mismo cuando entramos, ¿no? En la carretera del Internet. Muchas gracias, Cris. Sin, ¿qué recomendaciones dejarías al público para evitar justamente ser víctimas de delitos cibernéticos? Desconfiar. Yo creo que ese es un punto muy importante, ya lo decía Cristian, nos lanzaron así a las tecnologías y no nos capacitaron correctamente, siempre desconfiar. Desconfiar de ofertas que suenan como muy atractivas, desconfiar de ese correo que te pide instalar cosas, desconfiar de esa llamada que te hacen, porque ojo, no todo es internet. Muchos de esos ataques hoy en día son a través del phishing, que es vía telefónica. Desconfiar de esa llamada del banco que te pide que cambies tu contraseña, o sea, todo eso. Necesitamos estar muy alertas de este tipo de circunstancias. Pues muchísimas gracias a ambos por tiempo, por toda esta explicación con un tema, insisto, que me parece muy, muy importante que abordáramos, sobre todo para hacer conciencia, como ambos ya lo han dicho, entre la población y que pues nosotros mismos nos cuidemos en el manejo incluso de nuestras redes sociales, no caer en estas llamadas, en estos correos, tratar de no correr en este pánico, como decía Cristian, estar con calma y pues más bien siempre estar actualizando también nuestros dispositivos, estar realmente capacitados, digamos, en el tema para tratar definitivamente de ser víctimas de estos delitos. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado a Abogacía Trabajando. Muchas gracias por habernos acompañado a este nuevo episodio de Abogacía Trabajando, con un tema que, como yo lo decía al inicio, más que relevante, es actual y es necesario. Ya, por supuesto, los expertos, la doctora Cintia Solís y el señor Cristian Paredes, nos dieron de algún modo este balance sobre el por qué sí es necesaria la Ley General de Ciberseguridad de México. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.